Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos la suerte de que esté un hombre que trabaja denodadamente, que hace 20 años que viene luchando por el derecho de la clase pasiva y también de todos aquellos que tienen que ver con jubilados, pensionados, etc. El doctor Eugenio Semino, un hombre que ha demostrado su transparencia, su honestidad y su espíritu de solidaridad y el trabajo permanente. Hoy está en corriente de pensamientos una vez más porque reconocemos su trabajo y lo que esto significa para varios millones de jubilados y pensionados. Querido Eugenio, muchas gracias por tu presencia. Al contrario, un gusto y un honor, ¿eh? Muchas gracias. Y creo que hay varios temas que afectan al sector del cual vos sos el defensor, al sector pasivo, para decirlo en una palabra sola. Y si empezamos por el tema de la pandemia, ¿qué te parece? Bueno, el tema de la pandemia es uno, obviamente, de los temas centrales que preocupa al mundo, que preocupa a nuestro país, a nuestra región, y en particular a lo que es el adulto mayor. Recordemos, y este es un tema muy lamentable para señalar, pero de los 100.000 argentinos fallecidos, la gran mayoría, el 83%, son adultos mayores. Y esto realmente genera un dolor a nivel social de gran dimensión, pero a su vez una fractura en la memoria de la sociedad. Y creo que tal vez nosotros hoy estamos trabajando con las asociaciones de familiares de fallecidos por el COVID en Argentina para tratar de que puedan elaborar su duelo, que puedan mantener viva la memoria de sus familiares. Y lo mismo estamos haciendo con aquellos colegas, compañeros de trabajo, que en la primera línea de atención a la enfermedad han tenido o han corrido la misma suerte que quienes atendían. Dicho esto, y nuestro respeto para todos ellos, hoy estamos en un momento complicado en términos de la aparición de nuevas variantes y de problemas muy sostenidos en el tiempo con la cuestión de la vacunación en nuestro país y sobre todo los adultos mayores. Hoy hay un tema, yo diría, central, excluyente, más allá que la vacunación viene siendo lenta, se está vacunando alrededor de 200.000 personas por día, por lo cual esto habla de la necesidad de intensificar ese ritmo, pero recordemos que hay un gran sector, sobre todo adultos mayores, vacunados con el Sputnik V, la vacuna rusa, que Escasea, ¿no, no... Eugenio? Exactamente. No hay prácticamente. No hay segunda dosis, y este es uno de los temas que ha llevado a que algunas jurisdicciones, como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hoy esté haciendo una investigación para combinar esa primer dosis de Sputnik V, que por otra parte hay una enorme cantidad, 6 millones de argentinos, que tienen vencido los tiempos de aplicación de la segunda dosis,
y que esto genera una gran incertidumbre porque precisamente yo mencionaba variantes, que hay variantes nuevas de alta contagiosidad que están dando vuelta por el mundo y que lamentablemente en algún momento es probable que se expandan también a Latinoamérica y a Argentina en particular, como es la variable Delta y la variable Epsilon, que aparentemente ya está circulando en el país con circulación comunitaria. Por eso esperamos todos, primero que se refuerce la adquisición de vacunas, que se refuerce la vacunación. Hay siempre entre las vacunas que llegaron al país, alrededor de 25 millones, y las aplicadas, que son alrededor de 3 millones o 4 millones menos, hay un espacio que no se justifica, es decir, la vacuna que sirve es la que está en el brazo de un ciudadano. La que está en una heladera, más allá que a veces los funcionarios mencionan la adquisición de millones de estas o de las otras, no tienen efectividad. Por lo cual, espero que, y seguramente así lo va a ser, la combinación de segundas dosis de otras vacunas se va a corroborar en corto tiempo, calculamos alrededor de 20 a 28 días, que son efectivas, y ahí sí el llamado a todas las jurisdicciones que están vacunando muy lentamente, que aceleren ese ritmo. Inclusive creo que hay que apelar a sectores tradicionales de vacunación que en Argentina no se han utilizado, a veces por razones políticas y demás, que debieran ser dejadas de lado, como son los vacunatorios municipales, como son las farmacias, que es un lugar histórico de vacunación en Argentina. Y esto Eugenio, nos va a facilitar todo, ¿no? Sí. yo comparto lo que vos decís, pero creo que es más a fondo el tema. Es una obligación y no parecería, porque acá realmente se usa buscar ventajas políticas de cualquier manera. Y acá es una realidad, lo que vos acabas de manifestar, es de las combinaciones que se hacen es porque no están las vacunas que se piensan. Yo digo que todos tenemos que asumir la responsabilidad de que esto ocurra, lo que están en la función pública, no, lo que no estamos en la función pública, y hombres como vos que se preocupan enormemente por lo que ocurre en el sector al que vos estás defendiendo de mucho tiempo y trabajando por ello, una cuestión de defensa de la vida y de los seres humanos, en definitiva. Así es, así es. Vos fijate que inclusive, Pocho, nosotros requerimos ya en el mes de abril al gobierno nacional que ante el incumplimiento del Fondo de Inversión ruso, que es el proveedor de la vacuna Sputnik, respecto a la entrega de segunda dosis, que se haga público, que se abra el contrato, ya que un contrato incumplido pierde la confidencialidad, y que Claro, se nos permita, como Defensoría y como ciudadanos comunes, poder demandar a ese fondo que incumple el contrato. Sin embargo, al día de hoy, todavía por razones que desconocemos, esto no se ha abierto, como sí lo han hecho otros países donde el fondo incumplió. Por ejemplo, México hoy tiene un fuerte reclamo hacia ese fondo para que se entregue lo que se comprometió y que se pagó por adelantado y no aparecen. Así que espero que, tal cual lo señalás vos, con toda experiencia, certeza y con un carácter básicamente humanitario, me parece que más allá de cuestiones políticas que se supongan estratégicas y demás, hoy lo que prima es dar respuestas a una crisis humanitaria de gran dimensión que estamos viviendo.
¿cierto? Totalmente de acuerdo, Eugenio. Eh, y hay otras cuestiones que también preocupan, ¿no? Al sector, que son que se expida la justicia en algunos temas, que se tome en cuenta cuál es la situación por la que están pasando el sector de adultos. Y vos, que en la Defensoría, con tus colaboradores, haces las mediciones, creo que cada vez se torna más difícil que puedan vivir con dignidad de acuerdo a lo que perciben. ¿Cuándo me diste últimamente, Eugenio? Mira, la última canasta que tenemos del jubilado es del mes de abril. Nosotros medimos históricamente desde hace 12 años en los meses de abril y de octubre. En la del mes de abril, la vida del adulto mayor con gastos de vivienda daba 64.000 pesos. Ahora vos fijate que esto coincide con la medición de INDEC, que hace una canasta similar, sin gastos de vivienda, y estaba en el orden de los 40.000 a 45.000 pesos, ya en aquel momento. 24.000 pesos de diferencia. Sí, que es más o menos, imaginemos, pagar un alquiler o pagar expensas, sostener las cuestiones elementales de mantenimiento y servicios de un inmueble. Ahora, cuando uno confronta esta canasta con un haber mínimo de los jubilados, que a este momento que estamos hablando cobran 4,5 millones de ellos, y que es de 23.000 pesos, vemos que no se logra cubrir un 37% de las necesidades básicas. Es Y tremenda de los que ganan, perdona, y te decía, y de los que ganan un poco más, el haber medio no llega a 35.000 pesos, por lo cual unos y otros están sumidos en el infraconsumo. Por eso la demanda que inclusive tenemos en la Corte Suprema respecto a lo que fueron los recortes del año pasado, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que está en la Corte? Y ya superó un año. Nosotros hicimos un amparo colectivo, porque la situación es la siguiente, y la enumeramos en unos segundos, porque los televidentes lo van a tener presente. En los años 18 y 19, los saberes de los jubilados habían perdido 20 puntos en relación a la inflación. Es más, el actual presidente hablaba de, no bien asumiera, restablecer esos 20 puntos perdidos vendiendo las del ICE. Cuando asumió en diciembre del 19, esto no pasó, suspendió la ley de movilidad, y durante todo el año pasado, año de la pandemia, los reajustes fueron dados por decretos de necesidad y urgencia a la baja respecto a la inflación y a la baja respecto a lo que hubiera correspondido de no haberse suspendido la ley. A eso hay que sumarle que en diciembre del año pasado se dictó una nueva ley de movilidad, que los funcionarios y los legisladores del oficialismo decían que iba a recomponer el haber, cosa que pasado un semestre, a este momento, no ocurrió, y es más, siguió perdiendo con la inflación. En todo este periodo que te describo, el haber respecto a la inflación se depreció un 50%. Y esto es lo que hoy hay un amparo colectivo que la Corte todavía no resuelve. Hay fallos de las cámaras provinciales, por ejemplo, la Cámara de Bahía Blanca, la Cámara de Paraná, que le están dando la razón a los jubilados, diciendo hay que pagarle la diferencia de lo que se pagó en menos. Y hay otras, como la Sala Segunda de la Cámara Federal Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que dice lo contrario. Por eso necesitamos
y esto es lo que estamos tratando de concientizar y de requerir a la Corte Suprema, que es la Corte Suprema la responsable de poner un fallo que determine con claridad y que supere estas contradicciones de fallos que hoy se están dando en forma casi esquizofrénica en el país, ¿no? Una pregunta, Eugenio. ¿Cuántos son los adultos que perciben esta ínfima suma que vos manifestabas mensualmente? Mira, la mínima, que como decía antes son 23.000 pesos, son 4,5 millones los que la perciben. Qué bárbaro, ¿no? Y mira, ese es el término, ¿no? Porque uno no puede encontrar explicación de cómo vive esa persona. Hace días estaba elaborando una nota con una periodista muy conocida de los medios gráficos, y en realidad estábamos viendo que la persona que se jubila inmediatamente ingresa al mercado laboral informal. Claro. Empieza a hacer changas, empieza a trabajar en negro, y hay una forma de explotación por necesidad de ese jubilado que hoy debiera estar protegido, debiera estar evitando lo que son los efectos del virus y demás, y no lo puede hacer, ¿no? Yo tengo una cosa, Eugenio. Yo ya me expedí sobre algunas cosas. Yo pienso que los tres poderes tienen que interpretar que están gobernando para 45 millones de personas. Y la ciudadanía también tiene que manifestar su opinión con total libertad. Y vos hablabas del tema de la justicia. Indudablemente que si la justicia no actúa como corresponde, es decir, con celeridad, pidiéndose en los momentos que... Porque cuando tenés el diario el lunes ya no sirve. Cuando llegan tarde ya no sirve. Y lo otro que quiero manifestar, el poder legislativo, también algunas cosas del Ejecutivo, pero no de este momento solamente, viene de varios años, como vos lo hablamos muchas veces. Sí, es. Un tema de enorme sensibilidad de la gente que trabajó toda su vida, que se está terminando la vida, porque los años son los que mandan en este aspecto. A veces ocurren otras cuestiones, pero esto es lo natural, lo normal. Yo te dejo que vos expidas tu opinión, nos quedan 5 minutos, podés expedirte o callarte como quieras en este tema. Sí, muy brevemente, y algo que vos señalabas, que desde el Poder Legislativo, tanto en ambas cámaras, la Presidenta y el Presidente del Senado y de la Cámara de Diputados acordaron el incremento ese del 40% para empleados y también para las... Ese mismo día nosotros le remitimos al jefe de gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, al doctor Santiago Cafiero, que se haga extensivo ese criterio también para los jubilados, porque sin cuestionar la necesidad de todos, fíjate, sobre una dieta de un legislador que está en 200 y pico de mil pesos, el 40% son 80, 90 mil pesos. Aplicar el 40% para un jubilado son 8.000 pesos, 9.000 pesos. Por lo cual, lo que debiéramos ver, y debiera ver el sistema político, primero dar el ejemplo que... Una pequeña interrupción. Sí, cómo no. Yo digo, ¿hay en el Parlamento proyectos que preocupen a los legisladores para que lo que vos estás manifestando ocurra, que es lo justo? Mira, lamentablemente, y esto es lo que necesitamos, y concluyo con esto, es que los diversos poderes del Estado, hablábamos del Poder Judicial hace un instante, hablamos del Poder Legislativo,
y obviamente el Poder Ejecutivo. Hoy que se aproximan elecciones, y que te digo sinceramente, quien más está preocupado y ocupado en las elecciones es el sistema político. El ciudadano común hoy está muy ajeno a eso, está viendo que le aumentan los precios en el supermercado, está viendo que no puede pagar los medicamentos en la farmacia, etcétera, etcétera. Me parece que debiera incorporarse a la agenda política del momento electoral, discutido los candidatos y demás, el tema central del adulto mayor y de los jubilados. Y concluyo, tuvimos la semana pasada el Congreso Mundial de Envejecimiento, reunidos todos los países del mundo, me tocó estar poniendo en él por Argentina, y lo que planteaba es este estado de cosas que hablamos, y la conclusión es que los países que lograron mantener un estatus social determinado son aquellos que en lugar de desfinanciar a los jubilados, los financiaron, los ayudaron. Y esto genera también salud, porque no solo hay que dar medicación y vacunas, sino la posibilidad de comer y de no tener angustia. ¿Qué te parece? Y a vos te consta, querido Eugenio, que esto no es un tema que lo traemos hoy a este programa, vos, yo te estoy esperando manera de pensar, porque tenemos una profunda convicción de que hay que actuar en ese sentido. Y vos te acordarás que nosotros siempre tratamos de hacer eso. Por eso lo estoy comentando. No por creernos dueños de la verdad. ¿Qué decías, perdón? No, que por eso lo estoy comentando, porque hay antecedentes de que se puede hacer, que se puede mejorar, y que hoy pareciera ser que está olvidado, ¿cierto? Acordate que nosotros no teníamos ley de coparticipación, lo hicimos. Pero esto no es tampoco querer adjudicarse méritos que no son nuestros, sino que tienen que ser de todos los que tienen responsabilidades públicas. Pensar en la gente, pensar que los cargos son transitorios y que la conducta es permanente. Y sobre todo que son nuestros prójimos, los seres humanos. Así que yo te tengo que felicitar por tu tarea, mejor dicho, no felicitar, reconocer que venís luchando permanentemente. Y a los poderes públicos yo les diría que tienen, no a este solo, sino a anteriores también, que no ser indiferentes ni mirar a un costado cuando ocurren estas cosas, sino hay que ponerle el conocimiento y la sensibilidad humana que tienen que tener. No sé qué opinás, se nos fue el tiempo, te doy, tenés medio minuto para cerrar. No, simplemente que todos vamos a llegar, muchos ya hemos llegado a ser adultos mayores, y necesitamos que esto sea con dignidad y con las condiciones materiales para tener la tranquilidad que todos merecen. Te agradezco mucho, Eugenio, y contá con nuestro apoyo para luchar por esto permanentemente. Muchas gracias. Fuerza. Vos tenés mucha y yo te reconozco todo lo que estás haciendo. Es compartida, es compartida. Te mando un abrazo muy grande y te agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen.
Desde 1920, construyendo el país. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. La verdad es que en este casi un minuto que tengo que reiterar que hombres como Eugenio Semino, y no porque seamos amigos, te reconfortan, aunque no logre los objetivos que realmente corresponden a la clase pasiva. Pero él tiene la perseverancia, la insistencia y la convicción de que tiene que asumir responsabilidades y lo hace sin fijarse en las horas que trabaja. Por eso creo que es un tema muy sensible, que nos toca profundamente, y yo apelo a los poderes públicos, a los que tienen la responsabilidad de conducir los destinos del país, es decir, a los tres poderes del Estado, que tengan en cuenta que los adultos, que personas mayores, trabajaron toda su vida y tienen necesidades imperiosas en los últimos años que van a poder vivir. Así que esta es una apelación con profundo respeto, pero también con una profunda convicción de que esa es la tarea que le corresponde a los hombres que ocupan cargos públicos. Yo sé que se puede trabajar estando en la función pública y no estando, pero tenemos la obligación de tener principios de solidaridad y sobre todo de preocuparnos por lo que le pasa al otro, como se dice acá, y no solamente a cada uno de nosotros. Un abrazo grande y un saludo muy especial. Hasta el próximo programa con el doctor Rafael Pascual. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.